Pero Servien le pregunta a Carmen si cree que los elfos están en ese lugar. Este mismo dice que bueno, porque ellos no han aparecido durante mucho tiempo, y podrían simplemente haber regresado a los brazos de Maná. Servien le pregunta si eso cree, y ésta se queda pensativa, porque después de esa expedición se pregunta si debería ir con Carmen al bosque de la Torre de Magos, pero cierto movimiento frente a ella le sorprende un poco, y ésta le pregunta a Carmen si ha visto eso, y este dice que es un ser vivo, pero es del tamaño de un mono pequeño. La protagonista se ve preocupada, y dice que, según los informes del equipo de investigación, los animales de la selva huyen cuando ven luz, y ésta piensa en ellos, y se pregunta si van a estar bien, pero inmediatamente nos hacen saber que la extraña y siniestra premonición se ha hecho realidad. Esto mientras algo se acerca muy rápido. Bueno, son personas que corren, y entre ellas está la protagonista, llamando a Adante a la princesa, porque aunque sea difícil, tienen que ir un poco más rápido. Servien dice que sí, y Carmen dice que, si lo está pasando mal, puede subir a su espalda, pero la protagonista hace saber que todavía se encuentra bien, y mientras cierra sus ojos unos segundos, pide en su mente que por favor le dé energía a cambio de maná, esto mientras piensa que estaba guardando su maná por si acaso, pero no hay nada que pueda hacer, y no puede hacer que Carmen vaya más despacio, empezando esta a ponerse a la par con ellos, preguntándose qué clase de criaturas son esas, pensando que cuando ve a uno o dos le parecen lindos, pero nunca pensó que iban a aparecer así de repente, esto mientras ella se ve muy preocupada, porque además, el verdadero problema es, siendo el momento en donde se crea un fuerte sonido que espanta a todas las aves, Adante mira hacia atrás muy preocupado, y dice que parece que están guiando a un gran monstruo hacia ahí. Carmen dice que mierda, y le pide a Servien que se quede cerca de él, pero Carmen se sobresalta por algo, esto porque ha aparecido un ogro frente a la protagonista, gritándole Carmen a Servien que se mueva, pensando esta misma que el monstruo va hacia ella, pero aquí vemos una mano extendida crear una bola de magia, e inmediatamente un fuerte impacto apareció en la escena, y mientras esperamos que todo el humo se disperse, vemos una persona enfrente a la protagonista. Este es Carmen, quien le pregunta a Servien si está bien. La protagonista llama a Carmen, y Carmen vuelve a preguntarle que cómo está, o que si se ha lastimado. Bueno, Servien está temblando y algo asustada, pero hace saber que se encuentra bien, y ésta suspira en su mente, pensando que, en el momento en que ese monstruo le estaba atacando, Carmen le tomó y le teletransportó, y bueno, vemos a Carmen temblar un poco, preguntándole la protagonista a este mismo si él está bien. Carmen se queda en silencio, y este dice que él está bien, pero inmediatamente pasa el mal momento. La protagonista pregunta que en dónde están, y Carmen dice que, debido a que hizo la teletransportación con prisa, las coordenadas no eran muy claras, y no tenía en mente ningún lugar, pero del guillo que contiene la protagonista en su mano, sale una conversación donde alguien le pregunta a la princesa si está bien, y la protagonista le dice al señor Adante que sí, y pregunta si todos están bien por allá. Adante dice que sí, por ahora están bien, y él dice que no sabe por qué, pero el monstruo se dio la vuelta de repente. Servien pregunta que qué dice, o que cómo que eso, y Adante dice que irá con ellos ahora mismo. Él pregunta que en dónde se encuentran. Carmen dice que están un poco lejos, y podría tomar algo de tiempo reunirse, y sí, aquí vemos más o menos las ubicaciones, diciendo Carmen que están justo en el lado opuesto del centro de su destino, diciendo a Dante que entonces están en peligro, así que lo mejor sería que vayan a un reino cercano y se protejan, pero la protagonista dice que no. Carmen se sobresalta, y la protagonista dice que será mejor que se encuentren en su destino original. Adante dice que no a la princesa, porque eso es demasiado peligroso. Carmen, quien se ve algo preocupado, dice que así es, hacer bien, eso es demasiado peligroso, pero la protagonista dice que no tienen mucho tiempo, mencionando que, incluso en ese momento, la ofensiva de Naval está aumentando, y esa es una situación en la que nunca se sabe cuándo ni cómo estará el príncipe, enviado al frente del este, llamando a la protagonista a Carmen, diciéndole que tienen que llegar a ellos, haciéndonos saber la protagonista que, después de persuadirlo, Carmen y ella se dirigieron a su destino original, pero vemos que Carmen llama a Servien, y dice creer que deberían descansar ahí por un rato,
la protagonista se queda en silencio. Pero esta llama a Carmen y le dice que no puede seguir aguantando todo él solo. Carmen se ve preocupado, y la protagonista dice que ya han pasado días en los que deliberadamente no le da ningún turno de noche. Carmen responde que está bien, y que realmente no pasa nada, pero la protagonista se ve genuinamente preocupada, y ésta le pregunta si va a seguir haciéndole preocupar, y le dice que es Carmen quien necesita descansar ahora. Carmen dice que no importa, y lo hace porque está bien, así que le pide que duerma primero, pero la protagonista dice que solo lo van a hacer así. Mientras se ve enojada, Carmen está algo desconcertado, ya que Servien se ha colocado detrás de ella, y bueno, la protagonista se ha dormido en los pies de Carmen, mismo que se sobresalta, se ve muy sonrojado, y llama a Servien, y ésta dice que va a dormir así, viéndose la protagonista muy feliz, pensando que eso no le dará la oportunidad de despertarse en medio de la noche, mientras que, por otro lado, nuestro querido Carmen está muy sonrojado, y la protagonista, bien feliz, le da las buenas noches. Pero, llegado al otro día, Servien menciona que parece que han pasado aproximadamente 2 semanas desde que se separaron del grupo, y mientras ellos avanzan, ésta piensa que ya no falta mucho, y pronto podrán llegar a su destino. Pero Carmen le pregunta a Servien si está bien, y dice que estarán allí pronto, y solo hay que aguantar un poco más. La protagonista dice que sí, esto mientras se ve feliz, y ambos siguen avanzando, diciendo Carmen que han llegado, por fin han llegado, pero Carmen dice que, incluso si no mira el mapa, sabe que han llegado, mientras que la protagonista intenta mirar y pregunta que por qué no ve a los demás. Y Carmen dice que recibió una llamada de comunicación hace un momento, y cree que los demás van a llegar en la noche, diciendo Servien que entonces deberían ver a los alrededores. Carmen dice que sí, y estos se empiezan a avanzar, pero mientras ambos avanzan, tienen un círculo mágico en sus manos. Carmen dice que por ahí, y la protagonista dice que no puede sentir ninguna magia, pero Carmen dice que esa es la ubicación correcta, y es justo ahí, pero la protagonista dice que no siente nada, y ésta piensa que su padre le envió una noticia recientemente, mencionando que dicen que el príncipe de Naval, quien ha estado comandando el frente del este, de repente ha desaparecido, e incluso en el reino de Naval los están incriminando por haber secuestrado a su único heredero legítimo, y piensa que por eso tienen que darse prisa. Pero Carmen pregunta que cómo era la entrada de las ruinas en el granero. La protagonista dice que, tan pronto como pisó el suelo junto con su hermano, la magia de movimiento espacial se activó por sí misma. Preguntando Carmen si no usaron maná o tuvieron que hacer algún hechizo, Servien dice que no, porque en ese momento estaban siendo perseguidos y su maná era bloqueado. Carmen dice que bueno, y entonces, pero la protagonista dice que va a probar eso. Carmen observa y pregunta que cómo que eso, y mientras él observa la mano de Servien, pregunta si ese es el orbe que contiene la sangre del primer emperador. La protagonista dice que lo ha llevado porque podría haber una reliquia que reaccione ante la sangre del primer emperador, diciendo Carmen que es una posibilidad, y deben intentarlo. La protagonista dice que sí, y pasado un momento, vemos cómo se encuentra nuestra querida Servien, misma que, muy decaída, dice que no sucede nada, pero Carmen le pide que se anime, mientras que la protagonista se pregunta si es posible que no haya ninguna reacción del orbe porque la entrada de las ruinas no esté ahí, porque ese definitivamente es el lugar marcado en el mapa, y entonces, si no es el lugar, se pregunta que por qué ha sido marcado en el mapa, porque no tienen ni idea de cuáles eran las intenciones del primer emperador, pero Servien se queda observando algo, y ella se sorprende un poquito. Carmen le pregunta a esta misma que qué sucede, y la protagonista dice que no, y es solo porque, de alguna manera, eso es extraño, esto mientras señala a cierto lugar, pensando la protagonista que han atravesado una selva llena de árboles y hierbas, y se pregunta que por qué se siente ese espacio tan grande. La protagonista se sobresalta y piensa que sí, eso es, y Carmen llama a Servien, diciendo la protagonista que eso no fue detectado por el maná, y ésta se acerca y llama a Carmen mientras toma sus manos, porque quiere que haga una detección de maná ahora. Carmen dice que lo entiende, y pregunta si solo en dónde están, pero la protagonista dice que quiere que la haga en todo ese espacio. Inmediatamente vemos que Carmen crea un círculo mágico más grande, y piensa que estaban equivocados desde el principio,
y no deben buscar ningún círculo mágico de movimiento espacial. Bueno, es la protagonista, porque un gran mago como lo era el primer emperador podría poner magia en todos los espacios, desde el suelo hasta el cielo, siendo el instante en donde Carmen y la protagonista se ven sorprendidos, diciendo ser bien que no puede ser, viendo nosotros esta gran entrada, preguntando a la protagonista que cómo es que nunca encontraron algo tan grande, y Carmen pregunta si evitaron que se detectara el maná cubriendo todo el espacio con maná, o pregunta si esa no es la primera vez que una evasión de maná como esa sucede, porque nunca pensó que una magia así se supondría a la magia de detección, pensando la protagonista por su lado que Carmen está muy emocionado, y era de esperar, porque después de todo, es un mago, diciendo esta misma que van a entrar. Carmen dice que sí, pero pide esperar un segundo, mientras que ya la protagonista está tocando la puerta, y Carmen dice que puede sentir que hay un ser vivo. La protagonista pregunta si no es alguien de los de ellos, diciendo Carmen que ninguno de sus compañeros se escondería así, preguntándose ser bien que quién podría ser, y en ese momento, la protagonista ve una ventana de estado de Bruña Naval, esta se aterra muchísimo, preguntándose que cómo que el príncipe de Naval, y esta piensa que hizo difundir falsos rumores de que ha sido secuestrado por el imperio, solo para desviar la atención de que iría detrás de ellos. Viendo nosotros la ventana de estado de Carmen, y su pensamiento es que no detectó nada antes, pero se pregunta que qué diablos, o que si no lo notó antes debido a la gran magia que había. Pero la protagonista dice a Carmen que es el príncipe Bruñán de Naval. Carmen se ve muy desconcertado, y pregunta que cómo que el príncipe Bruñán Naval, mismo que se sobresalta al ser descubierto, lanzando un chasquido porque le han atrapado, gritando que tras ellos, y aquí se lanzan unos espadachines. Pero Carmen le dice que él, mientras ya tiene un círculo creado, gritando la protagonista que deben refugiarse en las ruinas, tocando está la puerta, pidiéndole que por favor se abra, mientras que Carmen está utilizando un hechizo, y sí, las puertas empezaron a abrir, y por otro lado, Bruñán dice que maldición, porque abrieron la puerta, y pregunta que qué están haciendo, por qué deben atacar con magia ahora. Grita que enseguida, pero en ese momento le gritan a su Alteza porque su hermana ha sido bloqueada, así que la magia no funciona, y mientras Carmen va retrocediendo, le pregunta a Servien si puede cerrar la puerta. La protagonista dice que va a hacerlo, y sí, definitivamente, la puerta fue cerrada, y afuera, el príncipe Bruñán simplemente grita mierda, mientras la protagonista se ve más relajada afuera, y una vez dentro, Carmen le pregunta a Servien si ella está bien. La protagonista suspira y dice que sí, está bien, pero diciendo que qué es eso, porque si las puertas solo se abren por tener el orbe que contiene la sangre del primer emperador, si el orbe estuviera en las manos de Naval, el príncipe también hubiera podido abrir la puerta, mientras que, por otro lado, Bruñán golpea a cierta cosa, y se ve muy disgustado. En ese momento, Servien dice que están en el interior de las ruinas, y pregunta que qué pasa si el príncipe va detrás de ellos, y Carmen, que continúa utilizando su magia, le pide que espere un minuto. Crea un sello en la puerta, cosa que sorprende a la protagonista, quien le pregunta a Carmen que cómo lo ha hecho, pero Carmen dice que es un truco de magia improvisado para impresionar a su maestro. Pero eso es algo que les dará algo de tiempo, y le pide que vayan. La protagonista dice que sí, observando nosotros todo por dentro, ya que es muy espacioso, y Servien piensa que es una lástima que no puedan ver las ruinas lentamente, preguntando Carmen que qué es todo eso, o que qué clase de laboratorio es ese. Pero la protagonista, quien se ha sorprendido, le pide que mire. Empieza a avanzar, mientras que Carmen le llama, diciendo a los protagonistas que eso es similar a la ruina del granero, estando aquí esta estatua, que hace a la protagonista preguntarse qué significa que esté ahí esa estatua, y mientras Carmen mira hacia otro lado, dice que ese es un espacio cerrado y no ve más entradas por las que puedan pasar. Y mientras la protagonista observa unas letras, se pregunta si son ficas, y dice que el nombre de su gente, Ipic, reza por su descanso eterno. Esto hace que todo empiece a moverse, y Carmen, muy preocupado, pregunta que qué demonios, pero la protagonista dice que hay una puerta, y antes no había nada, pero piensa que no puede ser, y se pregunta si leer la frase es la coordinación para abrir la puerta, porque el interior es similar a las ruinas del granero,
y supone que su pasatiempo era construir la misma estructura. Pero mientras ella observa por todos lados, dice que hay una habitación, y ese también es un laboratorio, y Carmen le pide que espere porque hará una detección con Maná, y mientras la protagonista continúa observando, dice que eso es, y Carmen pregunta que qué es eso, o pregunta si es un registro del primer emperador. Servien dice creer que sí, y debe haber estado buscando una cura para la enfermedad endémica del oeste, pero momentáneamente, la protagonista pregunta que qué es eso, y Carmen, haciendo un rostro similar al suyo, pregunta que qué es, o qué pasa, y bueno, el texto dice que por fin puede limpiar la mierda de ese maldito hijo de puta, preguntando la protagonista que qué sucede, y bueno, aquí vemos cómo están ambos chicos, preguntando Servien que qué es eso, y ésta continúa leyendo, ya que el texto dice que no puede que exista un Dios que envidia las bendiciones de la costa oeste, mientras la protagonista lee, muy patéticamente y preocupada, se pregunta si él se refiere al Dios del maná, porque no habla bien de Dios. Por otro lado, Carmen dice que de momento van a llevar eso también, porque no hay tiempo, y los caballeros ya deben haber llegado hasta ahí. La protagonista dice que sí, pero esta misma piensa que es extraño, y le importa mucho ese registro, y esta continúa leyendo, y el registro dice que, si los espíritus no hubieran sido tan ruidosos, habría vivido y comido bien, sin importar lo que pasara en el continente, y la persona que habla en dichos registros suspira, porque fue una vida muy loca y agotadora, y son muy ruidosos, y todo es por culpa de esos niños que están pasando todos esos problemas. La protagonista se pregunta que cómo que espíritus, esto mientras continúa algo preocupada, y de la misma forma, Carmen llama a Servien, pero la protagonista piensa en los espíritus, y se pregunta si de verdad están ahí, porque el hecho de que haya registrado algo así, esta piensa que significa que los espíritus existen. Y aquí vemos a los protagonistas algo sorprendidos, siendo el instante en donde estos espíritus, que siempre han estado cerca de ella, dicen que por fin les ha visto, y le han estado esperando, pero otro dice que es demasiado tarde, y la protagonista se sorprende y pregunta que qué es eso, pero esta pequeña hada le pide que vayan, porque ya casi han llegado, y se tiene que llevar ese libro rápido, preguntando la protagonista si quiere que se lleve eso. Por otro lado, Carmen llama a Servien y le pregunta que qué pasa, o que con quién está hablando, y la protagonista se sorprende y llama a Carmen, porque eso es, diciendo uno de los espíritus que él es muy guapo y es muy bonito, y quiere subirse, quiere sentarse en sus hombros, otro dice que se va a deslizar por su nariz, y bueno, nos damos cuenta que los espíritus son chicas, y la protagonista le dice a Carmen que se lo explicará más tarde, porque primero van a tomar ese libro y a salir de ahí. Carmen dice que sí, lo entiende, y los espíritus también le piden que vaya, y tiene que irse, le piden que vayan por ahí, esto mientras vemos un fuerte temblor, cosa que hace que la protagonista se sobresalte, y Carmen mire muy preocupado, pensando Servien que eso es, pensando que, como no pueden leer la frase de la estatua para abrir la puerta, se pregunta si están tratando de derribarla, y sí, vemos al príncipe Bruñan llamar a la princesa, siendo esta su ventana de estado, porque su emoción es asesinar, y su pensamiento es que, maldita sea, porque no puede creer que tenga el libro, preguntándose la protagonista si el príncipe está buscando ese libro, pero Carmen le pide a Servien que no se preocupe, y éste le pide que vaya, porque van a irse a donde ella quiera, esto mientras una magia le rodea, siendo el momento en donde el príncipe Bruñan pregunta que a dónde, y éste rompe una de las canicas, preguntándole si pensó que los dejaría ir fácilmente. Y aquí vemos uno de los espíritus diciendo que odia eso, y otro dice que eso es malo, pero Carmen dice que es su magia, y la protagonista piensa que es el artefacto que usaron los asesinos en el granero, y los espíritus están gritando, esta se pregunta que qué debe hacer, y piensa que, además, porque el maná ha sido bloqueado, no pueden escapar con magia de movimiento espacial, y esto mientras el príncipe sonríe, pidiéndole que entregue el libro sin luchar a la princesa, porque si lo hace, le dejará vivir, pensando la protagonista, mientras se ve muy enojada, que es mentira, porque luego le va a matar, pero Carmen le pide que no se preocupe hacer bien, y éste le dice, con mucha confianza, que él le protegerá, sin importar lo que pase. La protagonista piensa en Carmen,
y pone un pero, porque por más que sea Carmen, no hay un mago que pueda hacer magia sin maná, y bueno, instantáneamente, vemos que algo empieza a fluir alrededor de Carmen, y la protagonista piensa en Carmen, mientras que los soldados, que están rodeando a la protagonista y a Carmen, empiezan a retroceder, gritando que es una fuerte energía, pero el príncipe Bruñan grita que hasta el final tienen que detenerlo, y mientras vemos a Carmen, la protagonista menciona que nunca ha aprendido a usar el maná de esa manera, y el corazón es la fuente del maná, y es la sangre vital de un mago, pidiéndole a la protagonista Carmen que espere, gritándole que no lo haga. Y bueno, la protagonista menciona que Carmen parece que está atrayendo con fuerza a los espíritus de vuelta a su espacio, a cambio de su fuerza vital, y ésta le grita que no a Carmen, y debe tener cuidado. Esta le grita que se detenga, pero Carmen dice que está bien y le pide que no se preocupe, y bueno, al mirar a Carmen más de cerca, está tosiendo sangre, cosa que hace que Servien se sobresalte, pensando en el estado de Carmen, pero los espíritus le preguntan a la protagonista que qué quiere, porque le llevarán donde ella quiera ir. Servien piensa en su casa, esta piensa que quiere irse a casa, a un lugar donde Carmen esté a salvo, y sí, Carmen está sumamente mal, pensando la protagonista que quiere ir al lugar más seguro del mundo, y esto mientras piensa en su padre, pero los espíritus dicen que pueden llevarle, pero pronto habrá una tormenta, y no puede ir todavía, porque aún no está lista. Otro espíritu dice que sí, y necesita una preparación. Y aquí vemos esta pequeña hada sonriendo muy feliz, porque le llevarán a un lugar más cercano. Servien se pregunta que cómo que un lugar más cercano, y esto mientras aparece un círculo debajo de ellos, y Bruñan, por otro lado, pregunta que qué diablos están haciendo, y grita que los atrapen ahora mismo, pero alrededor de la protagonista y Carmen se ha creado una ventisca de maná, y estos, al parecer, desaparecieron. Sí, pasamos a otro lado, donde Servien suspira, y ésta se pregunta si el movimiento espacial ya ha terminado, o se pregunta que en dónde están. Y bueno, por otro lado, vemos a Carmen quejándose, y la protagonista le grita a Carmen, esta le grita a Carmen que despierte, y la protagonista piensa que necesita que lo curen de inmediato, pero no, porque primero tiene que saber en dónde están, porque si aparece algún monstruo, será un problema, y no puede moverse, y ésta se ve muy mal, pensando que tiene que proteger a Carmen, pero ante sus ojos, algo le sorprende. Y aquí vemos que llegan los caballeros del Imperio Everdot, llamando a su Alteza, preguntando si es su Alteza Imperial, y la protagonista piensa que ese uniforme, se pregunta si es el uniforme de los guardias imperiales, o se pregunta si está en el cuartel de la Guardia Imperial, y aquí este guardia exclama a Dios, y le pregunta si está bien. La protagonista dice que sí, está bien, pero ella dice que Carmen está así, y el guardia dice que llamará a un doctor ahora mismo, mientras que la protagonista piensa en esos espíritus, mencionando que son los que le ayudaron en el granero, y al parecer también eran espíritus, pero Carmen dice que eso es, y la protagonista llama a Carmen y le pregunta si está despierto, y ésta dice que esa es la base de los caballeros imperiales, y pueden estar seguros. Carmen pregunta si es así, y dice que es un alivio. Este se ve algo triste, mientras que la protagonista llama a Carmen, siendo el momento en el que éste se queda dormido, y la protagonista le grita a Carmen y le dice que no, y ésta piensa que su recipiente de maná se rompió, y todo por usar su fuerza vital para sacarle de allí. Ésta le grita que por favor, y bueno, la protagonista empieza a llorar, pensando que es su culpa, y ésta le pide en su mente a Carmen que por favor, pide que alguien le ayude, por favor, y ésta piensa que no quiere perder a Carmen, pero aquí los espíritus le piden que no se preocupe, y ellos le ayudarán. La protagonista continúa llorando, y los espíritus le dicen que solo esa vez, así es, porque se supone que no deben hacer eso, pero le van a salvar la vida. Ellos dicen que sí lo harán, porque no les gusta que lloren, y aquí la protagonista piensa que por favor, mientras utiliza su magia, imbuyéndola en el pecho de Carmen, esta pide que por favor, haciendo palpitar su corazón, reuniendo mucho poder en un solo lugar, los espíritus dicen que muy bien, y todo saldrá bien, mientras que la protagonista continúa pensando en Carmen, y también piensa que bien, porque tal vez regresó a la normalidad. Esta se ve mucho más aliviada, siendo el momento en donde llegan otros guardias. Estos le gritan muy fuerte,
mientras que nos vamos a otro lado, mencionando la protagonista que ese día, después de usar su poder curativo en Carmen, perdió el conocimiento, el sentir. Se aliviaba de la tensión, y a pesar de la situación repentina, los doctores le cuidaron a Carmen y a ella, y afortunadamente, Carmen se recuperó pronto, y en cuanto se recuperó, le fue a ver, sí, y ésta le decía a Carmen que hizo algo muy peligroso, mientras que la protagonista piensa que está bien, gracias a Dios está bien, pero en caso de que vuelva a suceder, ésta piensa que ella, pero este espíritu le dice que arriba, y debe subir ese ánimo, porque no le gusta que tenga una cara triste. La protagonista sonríe y dice que sí, así es, pensando que, por cierto, porque no esperaba poder ver a los espíritus, y ésta se pregunta que cómo es que los espíritus le trasladaron a ella y a Carmen, porque también es sorprendente que hayan decidido ese lugar como el lugar más seguro, poniendo esta un pero, porque son muy habladores, pensando que primero se comunicará con su padre antes de que sea demasiado tarde, mencionando que debe llamar a su padre para que se tranquilice, pero él está muy preocupado, y le dijo que regresara inmediatamente. Sin embargo, la temporada de tormentas es inminente, y si se mueven así, pueden sufrir y quedar atrapados en una montaña en medio de una tormenta, y decidieron esperar a reunirse ahí con Lord Dante. Iban a esperar un poco más antes de partir, pensando la protagonista que es una pena que no pueda ir a casa de inmediato, pero no pueden evitarlo, y cuando piensa en ir a casa, recuerda lo que dijeron los espíritus, siendo aquel momento cuando dijeron que no puede ir todavía, porque aún no está lista. Esto piensa que le dijeron que no podía ir a casa porque no está lista, mencionando que si eso es así, esta dice que entonces quiere estar lista, y esta se pregunta si será capaz de viajar libremente por todo el imperio, incluso si una tormenta de nieve no cesa.